Bien, entonces vamos a... Ay, me quedó mal esto. A ver si lo puedo acomodar. Bien, no lo podía mover. Ahí está, ahora sí. Entonces, las definiciones que vamos a ver ahora son estas tres, que son mediana, bisectriz y altura. Bisectriz, ya lo vimos, está bien, era un rayo que dividía un ángulo en dos partes iguales, ¿se acuerdan que lo vimos al principio? La mediana se emparenta un poco con la mediatriz, ahora vamos a ver por qué, está bien, pero todo esto es relativo a un triángulo. O sea, en estas tres definiciones nosotros de partida vamos a tener un triángulo y van a ser objetos de ese triángulo, ¿está bien? Que van a ser todos segmentos en este caso. Nosotros ya vimos que la bisectriz, como lo dije recién, es un rayo o una semirrecta que divide el ángulo en dos partes iguales. Pues nosotros ahora nos vamos a quedar con un segmento, no con toda la semirrecta. ¿Está bien? Esa es la primera diferencia. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, porque voy a estar mirando a estos elementos para el triángulo. ¿Está bien? Entonces, inicialmente vamos a tener un triángulo ABC cualquiera, ¿está bien? Y un punto D en la recta AB. O sea, yo tengo el triángulo, este que está acá, este lado es el AB, bueno, la recta B es la extensión de este segmento a una recta, es extender tanto para un lado como para el otro lado el segmento AB. Es la recta que contiene el segmento AB. Y en esa recta voy a considerar un punto. El punto D que yo considero puede ser del segmento AB o puede estar en cualquier otra parte de la recta. O sea, si yo extiendo esto para acá, el punto D podría estar por acá, o extendiendo el segmento AB para este lado, el punto D podría estar por acá. ¿Está bien? O sea, el punto D está en la recta. Que esté en el segmento no, puede pasar o no. Lo que importa es que esté en la recta. ¿Hasta ahí me entienden lo que estoy diciendo? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. El primero que vamos a definir es la mediana, ¿sí? Y dice, el segmento CD se llama mediana del triángulo relativa al lado AB si el punto D es el punto medio del segmento AB, es decir, si el segmento AD es igual al segmento BD. Lo voy a repetir. Entonces, la mediana es el segmento CD, o el segmento CD se llama mediana, es la mediana del triángulo relativa al lado AB. Si el punto D, o sea, este punto que yo estoy considerando, este que estaba en la recta B, que decía recién yo, ¿está bien? Es el punto medio del segmento AB. En este caso en particular, fíjense, ya lo dice, el punto D está en el segmento, es un punto del segmento. Y no es cualquier punto, sino que es el punto medio del segmento. ¿Está bien? Entonces, si D es el punto medio del segmento AB, el segmento CD, ahora este que está con líneas de puntos, ese segmento es la mediana. ¿Está bien? Entonces la mediana es un segmento que va en realidad desde un vértice del triángulo, al punto medio del segmento opuesto. Ahí estoy diciendo informalmente, ¿no? La definición, yo pido la definición, esto van a poner, no lo que yo estoy diciendo ahora. ¿Está bien? ¿Cómo obtengo yo la mediana? Bueno, la mediana es un segmento que tiene como extremos un vértice y el otro extremo es el punto medio del lado opuesto a ese ángulo o a ese vértice. ¿Me entienden la idea hasta acá? Sí. Sí, se entiende. Ok. A Sí, ver, profe. vamos a ver si entendieron. Vamos a ver si es cierto lo que dicen. ¿Qué objeto es la mediana? ¿Qué objeto geométrico, digamos, es la mediana? El segmento CD. El segmento. Ahí nomás, Tomás. Es un segmento. Si yo pregunto qué objeto es, cuando hablamos de objetos geométricos, estamos hablando, pueden ser figuras, puede ser un punto, una recta, un segmento, un triángulo. ¿Está bien? En este caso, contestaron bien, es un segmento. ¿Está bien? O sea, ¿qué objeto? Un segmento. Y después está qué características cumple. ¿Está bien? Pero primero como objeto. Yo quiero pensar ahora en la definición. Y digo, ¿qué cosa es esto? ¿Cómo caracterizo a esta mediana, a este concepto de la mediana? Bueno, diciendo que es un segmento. Ahora, ¿qué segmento? Porque yo digo, un segmento tengo ¿cuántos segmentos? Bueno, ¿cuál? Bueno, el segmento que va de un vértice
al punto medio del lado opuesto a ese vértice. ¿Está bien? Esto que yo puse acá, CD, se llama CD, y es la mediana relativa al lado AB, si el punto D es el punto medio del segmento B, es la definición formal, o sea, no hay dudas, cuando yo doy esta definición, de dónde está el segmento, cuál es, qué características tiene, qué objeto geométrico es. Caracterizo todo, ¿está bien? Pero en primera instancia, para que ustedes lo entiendan, sí tienen que comprender esto, que es un segmento, que no, fíjense, no coincide con los lados del triángulo en este caso. ¿Por qué? Y no va a coincidir porque va del punto medio de este segmento al vértice opuesto. ¿Estamos? Y como D es el punto medio, se cumple esto que dice acá. AD es igual a BD. Pregunta para ustedes ahora. ¿Cuántas medianas tiene un triángulo? Tiene 3. 3. Okay. 3. Todos lo ven, ¿no? Yo ahora podría trazar otra desde el vértice A al punto medio del segmento BC. Y podría trazar otra desde el vértice B al punto medio del segmento AC. En total hay 3. ¿Sí? Una relativa a cada uno de los lados del triángulo. ¿Estamos? ¿Dudas hasta acá? No, profe. No, profe. Les voy a pedir que dibujan, que construyan y todas esas cosas que me gustan a mí. No sé si les gustan a ustedes, pero a mí me gusta que lo hagan. Para que las puedan entender un poco mejor y además les va a pasar que las medianas se van a cortar en un punto y ese punto es un punto interior del triángulo y tiene un nombre en particular. Una vez que lo hagan eso, vamos a charlar de esa otra cosa, ¿está bien? Eso lo vamos a hacer después, en los ejercicios, ¿sí? Bien, paso a la definición que sigue, que es la definición de bisectriz. Acá ya tenemos un concepto previo, porque nosotros ya definimos bisectriz cuando vimos construcciones. ¿Se acuerdan que nosotros dividíamos al ángulo por la mitad? O sea que lo que hacíamos ahí era construir la bisectriz del ángulo. Y en ese caso, si yo hubiese preguntado ahí, ¿qué objeto geométrico es la mediana? La bisectriz, me hubiesen dicho, es una semirrecta. Bueno, acá también, solo que en el triángulo nos quedamos con una parte de esa semirrecta, consideramos un segmento también, ¿sí? Por eso empiezo diciendo, el segmento CD, CD se llama bisectriz del ángulo C, estoy haciendo específicamente para este, se llama bisectriz del ángulo C del triángulo, si la semirrecta CD pasa entre los lados CA y CB del triángulo y divide el ángulo C por la mitad, o sea, el ángulo ACD es igual al ángulo BCD. El ángulo ACD es este, es igual al ángulo BCD, es decir, este que está acá. Esos dos son iguales. Entonces, la única diferencia con lo anterior es que en vez de quedarme con toda la semirrecta, solamente considero este segmento. ¿Está bien? Pero el segmento CD cumple lo mismo que cumplía el rayo, ¿no? En dividir el ángulo C en dos ángulos iguales. ¿Está bien? De hecho, dice, el segmento CD se llama bisectriz del ángulo C del triángulo si la semirrecta CD, o sea, si yo considero toda esta semirrecta, pasa entre los lados del triángulo y lo divide en dos partes iguales, o lo divide por la mitad. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bien. Vuelvo a preguntar lo mismo. ¿Cuántas bisectrices tiene el triángulo entonces? ¿Tres? 3. Claramente, ¿no? Son 3 porque va a haber una para cada ángulo. Una para el ángulo C, otra para el ángulo A y otra para el ángulo B. ¿Está bien? Y esas también se van a cortar en un punto. Bien. Y la última, esta la conocen de cuando se quiere calcular el área del triángulo, que decimos base por altura sobre 2. Bueno, ahí han visto la altura, en esa situación. ¿Está bien? Bueno, esta es la definición formal. El segmento CD se llama altura relativa al lado AB si las rectas AB y CD son perpendiculares. Acá no habla de segmentos para dar la condición, sino que de rectas. O sea, la recta que contiene el segmento CD y la recta que contiene el segmento AB
tienen que ser perpendiculares, es decir, forman ángulos de 90 grados. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la altura? Es el segmento CD de manera tal, la altura CD es relativa al lado AB, ¿está bien? De manera tal que la recta CD sea perpendicular a la recta B. ¿Está bien? Ese es el segmento. Otra vez, la misma pregunta. ¿Cuántas va a tener? Y bueno, va a tener 3. Porque a cada lado le voy a poder trazar una altura. ¿Sí? Parecería que este triángulo fuera rectángulo, por ende la altura relativa a BC coincide con el lado AC. Lo hice sin querer a eso, ¿eh? No fue a propósito. ¿Está bien? Porque la perpendicular, si es de 90 grados, AC y BC ya son perpendiculares. Entonces coincide la altura con el lado. ¿Está bien? Eso es algo que puede pasar. Y la otra parecería andar por acá más o menos, ¿sí? No, la otra es esta, perdón. Y entonces, si nos preguntase ahí, profe. ¡Ay! ¿Cómo, perdón? Si nos preguntase ahí, entonces, ¿cuántas perpendiculares tiene? ¿Cómo pondríamos? ¿Cuántas alturas tiene? Tiene 3, una relativa a cada lado. ¿Está bien? Por más que el otro sea, como acaba de decir. Claro, van a coincidir, pero son 3. ¿Está bien? Claro. Son 3. Ajá. Tanto la altura como la bisectriz como las medianas son 3. ¿Está bien? Uh-huh. Bueno, eso es todo lo que quería decir de esto. En lo que sigue lo vamos a trabajar, todo esto que sigue lo vamos a trabajar ya en las próximas clases. Este teorema tenía una demostración bastante compleja, ¿está bien? Lo saqué, seguramente lo vamos a hacer en el práctico, que dice que en el triángulo isósceles la mediana relativa a la base es bisectriz de altura. Este capaz que lo agregue al práctico, ¿sí? Lo saqué acá de la teoría y posiblemente lo hagamos después de manera conjunta. Si tengo un triángulo isósceles, la mediana relativa a la base, si consigo un triángulo isósceles, trazo la mediana, ese segmento que es mediana coincide con la bisectriz y con la altura. Eso dice este teorema. ¿Sí? Seguramente vamos a trabajar con este en los ejercicios. ¿Sí? Y ya el resto es para... perdón. Acá hay otra definición que se las puedo explicar ahora muy rápidamente. Y el resto sí es para otra cosa. La definición de ángulo exterior, dicen todo el triángulo se llama ángulo exterior de vértice A al ángulo adyacente al ángulo interior A del triángulo. Ahora se los explico en la pizarra con un gráfico, ¿sí? Bien, este ahora lo retomo un poquito porque les quiero decir algo. Y esto lo vamos a trabajar después, así que por eso no se preocupen. Lo que me interesa son estas 3 definiciones, ¿sí? Más o menos entendieron de qué se tratan, ¿sí? Que es por donde vamos a empezar a trabajar en la próxima guía. ¿Sí? Que también se las subí hace un ratito. ¿Estamos claros con esas? ¿Con esas 3? Sí, profe. Acá. Fíjense, para explicar un poquito eso del ángulo exterior del triángulo. Yo tengo este triángulo ABC. ¿Está bien? Entonces, el ángulo exterior, digamos, del ángulo B, por ejemplo. Bueno, no quiero hacer eso, chicos, ¿eh? Les puedo asegurar que no lo quiero hacer. Lo quiero hacer solo con la regla. ¿Qué voy a hacer? Voy a extender alguno de los lados del ángulo B. Voy a extender este en este caso. ¿Sí? El ángulo interior B es este. ¿Está bien? Uy, este que está acá. Y el ángulo exterior es, extiendo alguno de los lados y el adyacente a él, que en este caso sería este, es el ángulo exterior de B. Llamémosle alfa. Alfa, no sé por qué no aparece, es el ángulo exterior del ángulo B. ¿Está bien? Es un ángulo que es adyacente al ángulo interior. ¿Sí? Recuerden que los ángulos adyacentes eran ángulos que tenían un lado en común y los otros 2 lados eran semirrectas complementarias. Esa era la definición. Y además habíamos visto una propiedad que decía que la suma de los ángulos adyacentes era de 180 grados. Es decir, los ángulos adyacentes son suplementarios. ¿Está bien? Entonces eso es una propiedad que vamos a usar bastante.
considerar el ángulo exterior de un triángulo, ¿sí? Y sabemos que el ángulo exterior más el ángulo interior suman 180 grados. ¿Se entendió eso? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Sí, profe. Quería aclarar porque leí medio Sí, las profe. apuraditas ahí. Fíjense, voy a hacer algo. Si me deja. Si no se me mueve todo. A ver ahí si estoy más o menos. No. 1 grado, 2 grados, 2 grados. Fantástico. 1 grado más me parece que es. Bueno. No está exacto, pero... A ver ahí. Ahí tiene pinta. Miren, voy a extender el otro lado del ángulo. Este, ¿sí? O sea, primero extendí el lado BC y construí el ángulo alfa. Ahora, si yo extiendo el lado AB, ahora el exterior sería este, ¿no? Es exterior al ángulo B. ¿Por qué? Porque es adyacente a él. Pero fíjense que este, llamémosle, no sé, gamma y alfa son iguales, porque son opuestos por el vértice. Es una propiedad que ya vimos, una definición que también ya vimos. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que si yo extiendo el lado ABC o el lado AB, es lo mismo. No importa cuál de los dos. Yo extiendo un lado y lo que obtengo es el ángulo exterior. Bien. Bueno, quería aclarar eso para que no haya dudas. En la guía nueva, ahí no la tengo acá, el primer ejercicio, ¿alguien la pudo abrir en este ratitín? Que la subí, que... Sí, profe. ¿Me leerías? ¿La leo? Profe. Dale, lo que dice el primer ejercicio. ¿Me darías el favor? Dale. Dado un triángulo obsángulo, trazar las medianas, las alturas y las bisectrices. Y entre paréntesis dice, aclaración, dibujar 3 triángulos, uno para cada inciso. Bueno, ahí lo que yo les pido es justamente que hagan una construcción, ¿sí? Que en primera instancia dibujen un triángulo obtusángulo cualquiera y a ese le construyan las medianas, creo que era el primer punto, ¿sí? Entonces dibujan uno, le construyen las medianas. Después dibujan otro, le construyen las bisectrices. Y construyen otro y le construyen las alturas, ¿sí? Entonces, al primero que hacen, le van a hacer las 3 medianas. Al segundo, las 3 alturas. Al tercero, las 3 bisectrices, ¿sí? ¿Y cómo van a hacer eso? Y bueno, si tienen un triángulo obtusángulo, a ver si me salen los dibujos, porque... supongamos, no sé por qué me lo acomoda. Entonces, supongamos que quieren hacer las medianas. Bueno, eso es bastante fácil. Tienen que buscar el punto medio en este segmento, por ejemplo, acá. ¿Cómo buscan el punto medio? ¿Cómo obtienen por construcción el punto medio? ¿Con la mediatriz? O sea que a ese segmento le tienen que trazar la mediatriz como vimos antes. Y con eso van a obtener el punto medio, ¿sí? Lo harán con lápiz, suavecito, qué sé yo. Van a hacer toda una construcción por acá, anda la mediatriz. Ahí está el punto medio. Entonces ahora, esperen que lo voy a hacer con otro color. Entonces, uniendo este segmento, este vértice con este punto medio, ¿sí? Todo este segmento de líneas de puntas verdes que estoy haciendo va a ser la mediana. Esperen que lo agrando. No, lo quiero agrandar más, chicas. Lo agrando un poquito que me quedó re chiquitito. Recontra remarcado. Del mismo modo, a este lado, esperen que no se ve con esto, este lado, ¿sí? Le trazan la mediatriz, y encuentran el punto medio. Digamos que el punto medio estaba acá. Una vez que tienen el punto medio, unen con un segmento, no me sale hacerlo muy derechito, así, con el vértice opuesto. Y lo mismo, este otro lado, este otro que me está faltando, le buscan el punto medio, se lo hacen por medio de la mediatriz, y una vez que tienen ese punto, lo unen, no lo puedo hacer, con el vértice opuesto. Esa es la idea. ¿Se entiende cuál es la idea de lo que tienen que hacer? Sí, profe. Sí, profe. Eso es para la mediana. Para la mediana tenés que trazar la mediatriz para encontrar el punto medio.
Para la bisectriz, bueno, ¿qué tienen que hacer en la bisectriz? Bueno, tienen que, por ejemplo, dividir este ángulo por medio de una semirrecta en dos partes iguales. Eso ya lo vimos. Tienen que aplicar el método de construcción de división de un ángulo en dos partes iguales, como hicimos antes, en el pasado, ¿está bien? Lo tienen que hacer para este ángulo, para este ángulo, para este ángulo. ¿Está bien? Y el último que tienen que hacer es las alturas. El último, el segundo, el tercero, no sé en qué orden le puse, pero el que falta es el de las alturas. Y la altura es, tienen que trazar una perpendicular a este lado, por ejemplo, y que pase por este punto. ¿Está bien? Entonces, voy a ponerle nombre a las cosas, porque si no estoy diciendo, por ejemplo, me queda re grande porque lo amplié un montón. Me queda re gruesa lo que escribo. Entonces digo, si yo quiero hacer la altura relativa al lado AB, a este, voy a tener que extender este segmento a la recta y voy a tener que trazar una perpendicular a esta, digamos que, no sé, anda por acá más o menos. Esta es la que voy a extender, esta es la recta, y tengo que trazar una perpendicular a esta recta AB y que pase por este punto. Bueno, con el método, como vimos antes, va a quedar por acá afuera, va a andar por acá a esta altura. Por acá. Ay, qué chueca que me salió, por Dios. Por ahí anda la altura. No, no puedo. Y no sé qué me puso. Uno de los servicios no funciona. El servicio de sincronización, bueno, no sé qué me dice. Tengo un problema. Por acá, muy feo lo hice. ¿Está bien? Andaría a la altura. Es una... Voy a trazar la recta perpendicular a la recta B que pase por C. Y solamente este segmento, que va desde acá hasta acá, es la altura relativa al lado AB. Lo mismo para el lado AC, lo mismo para el lado BC. ¿Está bien? ¿Estamos? Ese va a quedar de tarea para el próximo miércoles. Lo voy a anotar. ¿Alguna duda, chicos? ¿O más o menos me cachan la idea? No, profe, ¿se entendió? No, está bien, profe, se entendió. Debe ser como la guía 5, ¿no? Esta, si yo no estoy mal. La nueva. Sí. Bueno, dicho todas esas aclaraciones, vamos a lo que tenían de los ejercicios que estaban viendo de criterios de igualdad, ¿sí? Resolvamos uno o dos más y ya con eso estamos bien por hoy, ¿les parece? No sé hasta dónde habíamos llegado. ¿Hasta el 12 o hasta el 11? No recuerdo. ¿El 11 puede ser el último? Hasta el 11 creo que corregimos. El 11, Ese ¿no? corregimos al 11. Bien. ¿El 12 lo pudieron hacer? Sí, profe. Sí, profe. Voy a intentar dibujarlo, pero vieron que lo mío con la pizarra no hay caso. Voy a intentar. Supongamos que el punto, no sé, estuviera por acá. Tengo que unir este con este. Ajá, no sé por qué me lo toma. Y por acá más o menos, pic. Ese no me lo tomo, re chuecazo. Si lo puedo enderezar un toque cindy. Necesito como concentrarme en lo que quiero hacer. Voy a tirar el mate y se va a armar alguna acá. A ver. Desde ahí, no, tampoco. Ni así. No. No puedo. No hay forma. Hay algo que no le entiendo cómo hacer. Bueno, mírenlo con mucho cariño. Lo tienen bien dibujado ahí en la guía. Este es el ángulo 1, este es el 2. Este es el punto A. Este es el punto B, C, D. Este es el punto E. ¿Está bien? Y dice, el 1 es igual al 2. O sea, este tiki es igual a este. Bien. El BE es igual al EC. BE, que es este, es igual al EC, que es este. Después dice, el ángulo AEC es igual al ángulo BDC.
Se ponen todos los datos. Como es ABC, o sea, este es igual a este, ¿no? BED. Y hay que probar, la pregunta es, ¿el lado AE será igual al lado DE? Bueno, cuéntenme, ¿qué hicieron? Alguien que lo haya hecho y me quiera contar. Era este con este, no sé si se notaba, por eso estoy remarcando un poquito. ¿Alguien lo hizo, chicos, o no? Sí, profe. No sé si está bien. Bueno, alguien que me cuente. Bueno, dice, por hipótesis, puse que el ángulo 1 es igual al ángulo 2. Antes de decirme ¿Sí? eso, ¿cuál fue tu estrategia acá para resolverlo? O sea, ¿qué probaste? Y yo probé que el triángulo AC es igual al triángulo DBE. Entonces, Mirá, se me de ahí cortó un saqué poquito. que AC... Se me cortó un poquito. Sí. ¿Puede ser que dijiste el ángulo ACE con el BDE? ¿Así puede ser que dijiste? Eso me dijiste, creo que es María Jimena, ¿no? ACE ACE con el BDE. Se me corta un toque y te escucho ya medio, ¿sí? ¿Ahí estoy bien? Sí, se corta. Sí. Entonces acá, este es el 1, este dibujo, los dibujé separados para que se entienda. Este es el 2. Claro. Este es igual a este. Y este ángulo, este, es igual a este. ¿No? Bueno, ahora contame, dale. Yo escribo lo que vos pusiste. Por Sí. hipótesis, habías dicho, dale. Entonces, que el ángulo 1 es igual al ángulo 2. Sí. El lado BE es igual al lado EC. El ángulo AEC es igual al ángulo BED. Entonces, por el segundo criterio, tengo que el triángulo ACE es igual al triángulo DBE. ACE. Entonces, de ahí... Sí. ¿Y entonces, perdón? Entonces, por lo tanto, entonces ahí saqué que el lado AE es igual al lado DE. Sabiendo que esos dos triángulos son iguales, este lado va a ser igual a este, y eso es lo que queríamos probar, por eso le pusiste por lo tanto. ¿Está muy bien? ¿Está perfecto? Profe, yo lo hice con los lados, no lo hice con el triángulo. A ver. Bueno, a ver, ahí te escucho. Dame un segundito, María. Esto que acabo de hacer, ¿alguien más lo hizo? ¿Se entendió? ¿Cómo se paró en dos? Sí, profe, a mí me quedó igual que mi compañero. A mí igual, profe. Sí, a mí me quedó así, profe. Perfecto. Bueno, ya tenemos una corrección que está, ¿sí? A ver, María, ¿qué otra opción? A ver. Sí, yo lo hice los mismos gráficos que hizo ahí usted, Sí. le hizo la misma, que el ángulo B es igual al ángulo C, ¿no? Y Sí, puse que el lado... que sería que el 1 y el 2 son el lado iguales. AC, claro, el lado AC es igual al BD. ¿Y de dónde sacaste que el lado AC era igual al BD? BD. Porque hice el mismo dibujito. Sí, pero nosotros no sabemos eso, no es un dato. Ah, porque yo lo dibujé de esa manera, lo había dividido y claro, yo llegué a la conclusión de que el lado AE es igual a BE, pero no usé los ángulos. Por eso, le dije, yo hice solamente con los... Escúchame, María. Vos no podés usar
cosas que no sean un dato. Porque vos fíjate que el ángulo B sea igual al C, o sea que este ángulo es igual a este, es porque 1 es igual a 2. Es este dato. Que el lado BE sea igual al S es este dato y el otro ángulo es este dato. Si vos decís que el lado AC, mira, te lo escribo acá, que el lado AC es igual al lado BD, esto no es un dato del problema, es algo que vos estás poniendo. Pero eso no lo dice en ninguna parte. Claro, no lo dice. Pero es como que yo no vuelvo a escribir los datos que ya estaban. Igual no entiendo. Bueno, y entonces, a ver, quiero que aclaremos ese punto en particular. Vos no podés usar eso. Esto, más allá de que sea cierto, no que sea, como no es un dato del problema, nosotros no lo podemos usar. Porque es como que nosotros estamos agregando información que no nos dieron. Bien. ¿Sí? Bien, claro. ¿Se entiende la Yo lo idea? abordé por el lado del ángulo, o sea, lo vi, veo, lo entiendo por el lado de los ángulos, pero es como que lo doy por obvio, no lo escribo directamente. Claro, no, bueno, pero... Lo analizo, pero claro, hay cosas que por ahí no lo escribo, que yo lo veo, lo interpreto y, bueno, pero veo acá, como por el lado, pero nunca uso los ángulos. Es como que Bueno, directamente a ver, salto el yo paso. quiero que te quede claro que vos no podés ni dar por obvio nada, eso sacátelo como una idea porque no, hay algunos ejercicios que sí son bastante obvios, pero hay que demostrarlo, ¿está bien? O sea, para nosotros va a ser válido todo lo que demostremos, y esto, que no se pueden usar cosas que no sean datos del problema, o sea, nosotros no podemos agregar información, es como que no nos está permitido agregar información, entonces tenemos que rebuscárnosla con la información que sí nos están brindando. ¿Está bien? Profe, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, dale, decime. Yo quiero quedarme tranquila que María me entendió lo que le quise decir. Primero, dale. No sé si entendí. Claro, yo lo veo y sí, lo agarró del lado del ángulo. Sí, lo entiendo lo que me quiere decir. Entiendo. Genial. Acordate que nunca vas a poder agregar datos que no estén. Por más que uno hasta lo podés medir si querés, seguro mide lo mismo. Pero eso Claro, no sí. sirve. ¿Está bien? Bien. Solo sirven los datos. Claro, no entendí. Ok, genial. Sí, creo que era Selene que me habló recién. ¿Algo me querías decir? Sí, profe. Tengo una consulta. El ángulo es, Sí. viste que no está marcado. Acá, ¿Eso lo damos por los dos lados iguales? Sí, ¿Cómo que sí, no? ese ángulo. Es solamente Estamos porque acá. tienen los mismos lados. No, los lados no tienen nada que ver con la medida del ángulo. Esto que está acá es, mirá, AEC, el ángulo AEC, ¿está bien? Es este. A ver, te lo voy a marcar con el lápiz. Este ángulo que está acá, ¿sí? Es el ángulo AEC. ¿Me entendés? ¿Selene? Sí, o sea, yo lo veo como un triángulo, no como un ángulo. No. O sea, no encuentro dónde Mirá, no, sea el ángulo. Ahí la vamos a aclararnos cosas, dale. Si yo pongo así, voy a tratar de hacerlo lo más prolijo que me salga en esta situación. Ahí es un triángulo, porque fíjate que acá arriba hay un triángulo. Pero si yo pongo A, E, C, así, ¿ve que no está cerrado? Eso quiere decir que es un ángulo. ¿Qué ángulo? Bueno, el ángulo que tiene el vértice C, ¿está bien? Entonces se forma con A, o sea, un lado va a ser AE y el otro lado va a ser CE. Perfecto, no, yo no me había dado cuenta. O sea, todo lo demás lo entendí, pero es una terrible duda. Yo les agradezco que pregunten, ¿sí? Que pregunten, no hay preguntas tontas, a lo mejor es una sencillez que si no lo preguntan van a cometer un error innecesario, porque miren qué fácil que te lo aclaré, ¿no? Un detalle, ¿sí? Pero a lo mejor, si no me lo preguntas, yo no se me va a ocurrir nunca decirlo, digamos, y a lo mejor esa duda le aclara a todos. Está buenísimo que pregunten, ¿sí? Yo les agradezco infinitamente que pregunten, por más que parezca algo que no sea. Bueno, aclarado esto, entonces, fíjate, Selene, ahora, que este dato me dice que este ángulo AEC, que es, a ver que lo pinto, que es este, que está acá, es igual al BED. Es decir, BED es este ángulo. Los dos se llaman E en este caso, si yo quiero poner un solo nombre, pero para distinguir uno de otro, que es este. Entonces, esos dos son iguales. Era un dato del problema. La otra cosa es que el ángulo B y el ángulo C son iguales. ¿Por qué?
porque el ángulo de vértice C es el ángulo 2 y el ángulo de vértice B es el ángulo 1. Y eso también es un dato, está puesto acá como dato. Son iguales. Entonces, ¿qué usamos? Sí, pero viste que ahí tenía rayitas arriba y ahí yo lo que me confundí es con las dos rayitas al costado. Ahí fue mi confusión, porque el 1 y el 2 ángulo, pero los otros no. A ver cómo está puesto en... Ah, lo que pasa que este AEC en la teoría está puesto así, en la guía de ejercicios, así está puesto. Tal cual, y ahí fue como yo me confundí. Bueno, ay, perdón, acá era ED, ya no me entra. Este símbolo, que es como un angulito, es de ángulo justamente. ¿Está bien? Yo, en su momento cuando hice esta guía, no sé por qué usé ese. Ah, no, porque podía usar. Bueno, lo suelo usar. Es lo mismo, ¿no? Yo creo que en el teórico les puse que podemos poner este símbolo, que es como un bonetito, que te puse acá, o la otra opción es un angulito adelante. Cualquiera de las dos cosas quiere decir ángulo. O sea, estas dos cosas son iguales, ¿sí? ¿Está bien? Sí, ahora sí lo entendí. Mil gracias, Sonia. No, por favor. Bueno, entonces, aclaradas todas las posibilidades, ¿sí? Todas las cuestiones de qué usar, qué no. Profe, otra consulta. Sí. Yo sé que no en este caso, pero ¿se podría trabajar, por ejemplo, con los ángulos adyacentes? Sí. Si tuviese un dato que esté relacionado. Lo que pasa es que acá que queríamos averiguar lados, claro, en este caso, capaz que no te suma de nada porque como queremos averiguar lados, pero puede haber otras situaciones en que sí. Sí. Lo que ya lo sabemos, lo usamos. La clase pasada nos había pasado, creo que era Pablo, que me parece, no me acuerdo, pero que había resuelto con la suma de los ángulos interiores. Y eso como todavía no lo vimos, está ahora en el teórico que les subí hoy, que les subí hace un ratito, ahí está. Pero como todavía no lo vimos, no lo vamos a usar a eso. Ahora, todo lo que ya enunciamos y ya trabajamos, sí lo podemos usar. Donde vean la oportunidad de usarlo, lo usan, ¿sí? Bien, todo aclarado este ejercicio. Le puse 11 y era el 12 El 11 era el que habíamos hecho el otro día. Este es el 12, no el 11. Yo me di cuenta, profe, me olvidé decirle, porque yo estaba buscando el 11, pero no se parecía el dibujito con lo que yo tenía hecho hasta que me di cuenta. Estoy recansada ya. Ténganme paciencia. Soy una persona mayor, chicos. Sí, no pasa nada. A mí también me pasa eso. A esta hora ya tengo el cerebro medio fusilado. Y álgebra traté de hacerlos pensar mucho y creo que pensé mayor que ustedes. ¿El 13 lo llegaron a hacer, chicos? ¿O para que lo corrijamos o no? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Yo tengo una duda en ese, profe, porque no lo pude resolver por ningún criterio, pero lo hice de otra forma. Va, después les muestro a ver si está bien. Bueno, dale, me gusta que haya cosas ahí, ideas. No, si están afiladísimos, chicos, este año. Una cosa de loco. Ya les había dicho el otro día que estaba recontenta, ¿no? Se ponía pesada, se ponía intensa. Ay, ese no me lo tomó ni de casualidad. Llega ahí, maldito. No me lo va a tomar nunca. Último intento. Ay, no puedo borrar este. No, ya sé qué voy a hacer. Nada más le toma la figura, pero lo tiene que hacer demasiado exacto. No sé por qué lo toma. Tengo que estudiar cómo es, que a veces sí, a veces no. ¿Por qué me hace eso? Igualito. No hay forma que me salga derecho. No le gustó. No gustó. Bueno, mírenlo con mucho cariño. Ustedes ahí lo tienen hecho hermoso. No quiso. Bueno, con amor, este sería el gráfico. Este es F, este es G, este es H y este sí. Y tenemos este angulito de acá, este de acá arriba es el que está simbolizado con 2 y este es el 1. Y los datos, F,
ahí también les puse así, FGH, el ángulo FGH es igual al ángulo IHG. ¿Y qué más tengo? Ah, y son rectos. Y después tengo que el ángulo 1 es igual al 2. Y tengo que probar que el triángulo IHG es igual al triángulo FGH. ¿Claudia está o Claudia se fue? Profe. ¿Estás? ¿Qué te pasó? Que estás callada, te extraño. Mi ayudante de cátedra. Ahora ya estoy. Estamos todos cansados. Me Cuando siento usted herido. lo de la dije, estás. ¿Cómo, perdón? No te entendí. Cuando dijo lo de la edad, dije, ¡zas! Me pegó en la tecla. ¿Por qué? Vamos. Los estoy dibujando separados. Sin que nadie me diga nada, yo me tomé el atrevimiento y los dibujé separados. Sonia, en este ejercicio, ¿puedo decir que GH es un lado en común también para tener en datos? Eso sí se puede. Porque fíjense, coincide todo el GH. Entonces, eso, por más que no está acá en los datos, está en el dibujo, es el mismo. No hay dudas ahí, está bien. Si es el mismo, tienen que medir lo mismo, ¿está bien? Ese sí, está bien. Pero después ya no. O sea que este, mira, por lo que dijo no sé quién era, que habló, este con este va a ser el mismo cuando yo los dibujo separados. ¿Está bien? ¿Y qué otra cosa sé? Ah, sé que este es de 90 y este también, estos son iguales. Y el FGH... Ah, bueno, es lo que acabo de poner. No, sí estoy dormida, chicos. ¿Y el 1 y el 2 me sirven de algo acá o no me sirven de nada? Yo lo hice por ahí, por el 1 y el 2. Claro, que es el dato que no estaría usando hasta acá. Sí, yo usé los ángulos. Más que Yo nada, usé igual. ese también, profe, el 1 y el 2 usé igual. ¿Y cómo hicieron? Y por los ángulos complementarios. Ah, muy bien, esa terminología, bien ahí, punto para Pablo. ¿Y el resto? Sigo diciendo cómo lo... No, pará, aguantame un cachito. ¿Y el resto cómo hicieron? Con el 1 y el 2. No, Sonia, te digo eso y me fui porque ya me tengo que ir. Nos vemos el miércoles. Dale, cierto que estaba sobre... Podía. Ay, perdón, el que habló se me cortó. De nuevo, porfa. Ah, por adyacente también se puede. ¿Qué no? ¿Cuáles serían adyacentes ahí? O sea, le haces el ángulo exterior, le sacás lo que falta, o sea, lo otro. El 2 ese, o sea, por ejemplo. Más rebuscado que el de los complementarios, pero se puede. Aparte, fíjate que exterior lo acabo de definir. O sea que ya para Sí. esta guía ni siquiera entraría para esta guía. Porque lo de exterior va después, ¿no? Para la guía que sigue. ¿Sí? Sí, sí. No tendría que ver exactamente con eso. ¿Alguien más que quiera aportar algo? Si no, les digo. Dada la hora. Yo puse que, bueno, el 1 más 3, porque le puse 3 Ay, me gustó. al Dale. ángulo. ¿A quién? ¿A este? ¿Al IGH? ¿A este Sí, puse 3? a ese le puse 3. Sí, y al otro le puse 4. HF, ¿no? Sí. Entonces, es 1 más 3, puse que es igual a 2 más 4. Por hipótesis, entonces, si yo cancelo, 1 es igual a 2. A ver, vamos a hacerlo. Está bien lo que estás diciendo, ¿sí? Para que todos entendamos, la hipótesis que estás usando es que FGH es igual a IHG. Lo voy a escribir acá y lo voy a desarrollar un poquito, Lourdes, ¿sí? Que era más o menos lo que me decía Pablo también recién. FGH es igual a IHG. Esto es por hipótesis, ¿sí? Exacto. ¿Hasta acá estamos todos de acuerdo? ¿Todo el mundo me sigue acá? Sí. Sí, FGH, fíjense, con los números que puso ella, al FGH lo puedo escribir como 1 más... ¿Qué cosa, chicos? No Lourdes, que ella lo hizo, el resto digo, ¿no?
1 más 3. ¿Más 3? Más 3. Y al IGH lo voy a escribir como que 2 más 4. 2 más 4. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Sí, profe. Y entonces, la otra hipótesis es que 1 es igual a 2. Eso quiere decir que yo los puedo cancelar acá. O sea que el 1 y el 2 se van. Entonces me queda que 3 es igual a 4. ¿Está bien? Esto también es por hipótesis. Usé la otra hipótesis. ¿Está bien? En estos dibujitos que hice separados acá, el 3 es este. Este es el ángulo 3 y este es el ángulo 4. Entonces, fíjense, con lo que acabamos de probar tenemos que este ángulo es igual a este, el 3 es igual al 4. Este lado es igual a este porque eran en común, lo tengo que poner después. Y este ángulo es igual a este porque son rectos por hipótesis. ¿Está bien? Entonces, con esos datos, ahí debes haber usado el segundo criterio, ¿no, Lourdes? Sí, profe, por el segundo criterio me sale que el triángulo FGH es igual al triángulo IHG. Y esto es justo lo que queríamos probar. ¿Estamos? Lo voy a escribir a eso para que les quede para todos. Está muy bien, muy bien, Lourdes. Pablo también había pensado algo similar. Se me tilda la pizarra ahora, no sé por qué. Bien, entonces, tengo por un lado que 3 es igual a 4. Y tengo, además voy a poner, o sea que 3 es igual a 4. Además, G es igual, el ángulo G es igual al ángulo H por hipótesis. Y el lado GH es en común. Eso quiere decir que mide lo mismo. Entonces, por segundo criterio de igualdad de triángulos, resulta que FGH, triángulo, es igual al triángulo FGH y HG. Y eso es lo que queríamos probar. ¿Está bien? Bueno. ¿Qué hora es? Por hoy me parece que estamos bien, ¿no, chicos? Salvo que me quieran preguntar algo más. Sí, por favor.